El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Gracias al Señor estamos ya listos para dar inicio a esta transmisión. Vamos a ponernos en sus manos, vamos a orar a Él. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús nos acercamos ante ti. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por levantarnos, por concedernos iniciar este nuevo día, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahora, Señor, te rogamos, háblanos con tu palabra, dirígenos con tu Espíritu Santo. Y, Señor, el corazón de mis hermanitos sea ministrado, sea edificado. Aumenta su fe, Señor, con tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesús, estamos en tus manos. Amén. Hoy vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19. Es una historia, hermanitos, que tiene tanto contenido. Cada parte, cada versículo, podemos, hermanitos, aprender de ellos bastantes cosas, pero vamos a tratar de sintetizarlo lo más que se pueda. El título de esta transmisión es Después de la muerte. Dice así la palabra de Dios, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Muy bien. Hermanitos amados, como usted puede ver, en el título no se menciona que diga parábola, como en otras ocasiones, en otros párrafos, aclara de qué parábola se trata. Y aquí no dice parábola del rico y Lázaro, porque esto no es una parábola. Una parábola es una breve historia con un contenido, siempre, hermanitos, una enseñanza, una lección. Pero ahora, hermanitos, se puede decir que esto es un hecho, no parábola, sino que realmente así aconteció. En otras palabras, es un hecho real, narrado por el Señor Jesús. Y habla de dos personajes, el rico, que dice la palabra que cada día hacía banquete con esplendidez. Tenía recursos para hacer festejos, celebraciones, fiestas, banquetes continuamente. Pero que también, hermanitos, en contraste, había un hombre que se llamaba Lázaro y era mendigo y hasta pedía limosnas. Bueno, aquí habla, hermanitos, de que estaba echado a la puerta del rico y dice lleno de llagas. Ahora el 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hermanos amados, era una condición triste, porque al mencionar que era lleno de llagas, bueno, alguien enfermo, alguien que por algún tipo de infección tenía llagas en su cuerpo. Algunos han interpretado que se trataba de la lepra, pero un leproso no puede estar cerca de los demás, y mucho menos este rico lo habría permitido. Bueno, entonces, por otra causa ajena a la lepra, tenía el cuerpo lleno de llagas. Y la escena era tan triste, hermanitos, que hasta los perros venían. Y obviamente entendemos que esas llagas estaban abiertas y supuraban, y era lo que lamían los perros. Era algo triste, vamos a decirlo así, hermanitos, una escena lamentable y muy penosa. Pero ahora dice la palabra en el verso 22. Aconteció que murió
el mendigo. Cuando dice mendigo, hermanitos, para nosotros lo entendemos muy claramente como limosnero, alguien que pide limosna. Y dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ángeles. Por eso entendemos, hermanitos, que cuando alguien muere, y me refiero a alguien que va hacia donde Dios lo lleva, es llevado por ángeles. Se entiende, hermanitos, que en el mundo, para aquellos que sí creen, no siendo salvos, pero sí creen que hay vida después de la muerte, ellos saben, igual tradicionalmente piensan, que viene un personaje oscuro, la muerte, en forma de calavera, con una guadaña, un instrumento punzocortante muy grande, y que viene por las personas. Bueno, en la palabra se menciona que ángeles vinieron por él, no la muerte, sino ángeles. Y sí, la muerte puede venir, hermanitos, pero para alguien que no es de Dios. Y es lo que vemos a continuación. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Solamente, hermanitos, se menciona que ángeles vinieron por el mendigo, pero ya no dice que ángeles vinieron por el rico. Entonces entendemos que murió, y posiblemente él sí vio a ese personaje, la muerte. Es que la muerte, hermanitos, bíblicamente es un personaje, y más allá entendemos que es un espíritu. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Y también en otra parte dice, y destruirá a la muerte. Y en otra parte dice, en Apocalipsis, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. También dice que la muerte entregó los muertos. El Hades entregó los muertos, la muerte también, y el mar también. Entonces, la muerte, hermanitos, es un ángel, por así decirlo, o demonio, que equivale a lo mismo, un ángel caído. Y este es el que ven las personas que no tienen a Cristo, cuyas vidas o almas o espíritus no son llevados por ángeles, sino por la muerte. Ahora dice, versículo 23, en el Hades, o sea, hermanitos, en el lugar donde van los muertos sin Dios. Se entiende de muchas maneras, hermanitos, y también se traduce de muchas maneras. Algunos le llaman Gehenna, otros le llaman Tártaro. Pero el punto es que ese lugar de condenación, a donde van, hermanitos, los que no fueron salvos. Bueno, en nuestro tiempo de gracia, ahí van los no salvos. En el tiempo de la ley, los no justos. Ahora, dice la palabra de Dios, en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos. O sea, es, hermanitos, el centro de la tierra, núcleo de la tierra. Cuando hay una erupción en un volcán, despide lava ardiente y tantas cosas contenidas en el centro de la tierra. Y, hermanos, es muy, muy terrible, es muy caliente. Entonces, por eso dice así, en el 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ahora esos tormentos están sobre su cuerpo, sobre su alma y sobre su espíritu, ya que el cuerpo quedó sepultado. Y es tanto el sufrimiento ahí, hermanitos, pero ya no hay muerte, ya murió uno. Y el alma y el espíritu no mueren, pero pueden sentir el tormento. Y dice la palabra, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, hermanitos, para esto sí también requerimos de una explicación breve. Antes, los justos, me refiero desde el tiempo de Adán, tiempo de Noé, hasta el tiempo de los últimos profetas como Malaquías, todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, ese espacio de tiempo que constó de 4000 años, toda esa gente, hermanitos, por justa que era, no alcanzaba a entrar al reino de los cielos, o como se le llama en otras partes, a la gloria, o pues a la vida eterna en el cielo. Nadie, hermanitos, ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés, ni siquiera Elías, ni Isaías, ni David. Esos justos iban a un lugar llamado seno de Abraham, también ubicado en el centro de la tierra. También se le conocía como paraíso. Y hermanitos, por eso estas características que podemos leer. Ahora, ellos no alcanzaban con su justicia, ya que dice la palabra que carne y sangre no pueden entrar en el reino de los cielos. Y también, hermanitos, que nada inmundo puede entrar en el reino de los cielos. Ellos con sus justicias, si habláramos en términos de porcentajes, tal vez alguno tenía 95% de justicia, pero 5% de injusticia. Me refiero a que por rectos que eran, y eran hijos de Dios, amaban al Señor, eran adoradores, siervos, profetas, muchos de ellos, su justicia no alcanzaba para entrar al cielo. Pero sí, Dios, también siendo juez justo, y Él es realmente justo y Rey de los santos, ellos abarcaban nada más para llegar a ese lugar de consuelo. Para entrar al cielo, hermanitos, se necesita una perfección. ¿Quién la va a tener? Los justificados por la sangre de Cristo. Por eso Cristo, cuando Él vino, rompió el velo de separación y ahora Él nos predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, al igual que Juan el Bautista. Entonces, de Cristo para acá, nuestro tiempo, ya la gente que fue justificada y lavada con la sangre del Cordero, ya fue perfeccionada en Cristo, por su sangre, ya puede entrar al cielo. Antes nadie llegaba o alcanzaba ese grado para poder entrar al cielo. Así que ese seno de Abraham era el lugar de consolación. Entonces, dicho esto, queda claro que era un lugar al lado de el Hades, o al lado del infierno. Ahí se podían ver unos a otros, pero también habla de más características. Dice la palabra de Dios, ahora, 23 y 24. En el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, este rico, le gritó a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, en el infierno, hermanitos. Y le pide de favor a Abraham que envíe a Lázaro solamente para remojar la punta de su dedo y tocar su lengua. Solamente eso pedía. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, y fíjese, hermanitos, también este verso 25 amplía mucho, hermanitos, y aquí nos da un criterio espiritual
de las Escrituras, de la justicia de Dios y, hermanos amados, de la obra de Dios. 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Muy bien, hermanitos amados, ya que estamos analizando de la mano con la guianza del Espíritu Santo, nos podemos hacer la pregunta, esta respuesta, ¿por qué esta clase de respuesta? ¿Por qué no se le dijo simplemente no se puede? Pero aquí hay una aclaración, y esto habla de la justicia de Dios, para que usted y yo entendamos también esto. ¿Por qué le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida? ¿Qué tenía que ver su vida en la tierra con que él fuera atormentado y que Lázaro pues no le hiciera este favor? Y dice: y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí. El seno de Abraham, hermanitos, es el lugar paraíso también, en el centro de la tierra, al lado del infierno, era para consolar. Ahora cabe decir que ese lugar ya no existe, porque dice en el libro de Efesios acerca del Señor Jesús, cuando Él descendió a la tierra, cuando Él murió, Él no fue luego al cielo, hermanitos, sino que Él fue a las partes más bajas de la tierra, dice en Pedro, y menciona Efesios que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiere decir que a todos estos justos que estaban en el centro de la tierra, en el seno de Abraham, se los llevó de allí, porque ya se puede entrar al cielo por Cristo Jesús. Él ya perfeccionó a los santos por su vida, su sangre preciosa. Ya pueden entrar al cielo de ahora en adelante los que mueren en Cristo. Claro, su alma y su espíritu, porque su cuerpo quedó en la sepultura, pero en aquel día que suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Se llevarán su cuerpo. Muy bien. Entonces, hermanitos, ya no existe ese lugar. Era de consolación. Y ahora el Señor ya se los lleva al cielo a todo el que muere en Él. Y esa cautividad que estaba en el seno de Abraham se los llevó. Bueno, ahora dice: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Es, hermanitos, como si el Señor le aclarara por qué Él estaba allí. Claro, hermanitos, hablando del tiempo de la ley, el que no obraba conforme a la ley de Moisés, pues, hermanitos, se hacía infractor, y eso lo llevaba al mismo infierno. Y le aclara: tú recibiste bienes y Lázaro males. ¿Por qué esa respuesta? ¿O qué tiene que ver esa respuesta a la petición del rico? Hermanitos amados, es para nuestra enseñanza también. Esto habla, hermanitos, y ya que Dios es juez justo, Él es perfecto en todos sus caminos, y también se dice del Señor Jesús en Apocalipsis: con justicia juzga y pelea. Bueno, entonces, hermanitos, a la verdad esto nos habla a nosotros. En una parte de Lucas también menciona al inicio: ay de los que ríen, porque llorarán. Ay de los que están saciados, porque tendrán hambre. Como una ley espiritual, hermanitos. Bienaventurados los que
lloran porque recibirán consolación. Y hermanitos, en contraste a eso, hay de los que ríen porque llorarán. Entonces, hermanitos, ¿cómo es esta ley espiritual? Bueno, si a uno le va bien ahora, hay aquel, porque después le irá mal. Y si a alguno le va mal ahora, llegará el día que le irá bien o será consolado. El rico le fue bien en toda la vida, y se puede decir que eso vino también de parte de Dios. Recibió puros bienes. Hermanitos, ¿existirá gente que no le va mal? ¿Existirá gente que no se preocupa por nada? Que se le facilita, le es accesible todo lo bueno, sin tanto esfuerzo. Hay algunos que sí, en la tierra existen hermanitos así, que no sufren por nada. Y hermanitos, son las personas o ricas o poderosas, los nacidos en ese seno. Pero todo eso, como dice la Escritura, al rico y al pobre, al ciego y al que ve, a ambos los hizo Dios. Entonces, hermanitos, para ellos que se jactan de esta vida, y en otra parte, en 1 Corintios, habla también de aquellos que para ellos lo mejor es esta vida. Son aquellos que no les fue mal, pero pobrecitos, hermanos, porque recibieron bienes en esta tierra, y tal vez fue la causa, como dice Proverbios: no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario, no sea que siendo rico diga, ¿quién es Jehová? O sea, no reconozca a Dios porque ni lo necesita, ni lo busca, ni lo conoce. Bueno, entonces los que recibieron bienes tienen ese peligro de nunca haber necesitado de Dios. Por lo tanto, nunca le clamaron, por lo tanto nunca le conocieron, y por ende nunca le temieron ni le obedecieron. Recibieron bienes en la tierra, les fue bien, pero sin Cristo, ya en nuestro tiempo, sin Cristo toda alma está perdida. Solamente Cristo es la salvación para nosotros. En ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Bueno, entonces, hermanitos, si esto lo aplicamos a nosotros, tal vez usted note que su vida ha sido muy sufrida, y tal vez alguno se haya lamentado con Dios mismo y haya dicho: Señor, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué sufro tanto en la tierra? ¿Por qué siempre estoy en problemas, en conflictos, en pruebas, en luchas, en necesidades? ¿Por qué, Señor? Y hermanitos amados, la respuesta que el Señor le puede dar es que usted un día va a ser consolado, porque allá, ahora en el cielo, ya no seno de Abraham, en el cielo, dice Apocalipsis, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Ya no más, hermanitos. Ya no más, nunca más dolor. Algo así como a este mendigo. Él recibió males, pero ahora vienen los bienes. Y para aquellos que aquí gozaron de la vida, pues vienen los males, que es el mismo infierno. Pero este infierno no es eterno, hermanitos. Hay otro lugar peor, que la Biblia le llama el lago de fuego. Tan terrible es y tan grande es ese lugar que hasta el infierno mismo será lanzado allí. Bueno, continuamos, hermanitos. Ya dada esta respuesta
añade en el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Los hermanitos, aunque eran vecinos, el infierno y el seno de Abraham, pero había una separación, una gran cima. No se podía pasar ni de un lado a otro, hermanos. Ahora, el 27. Entonces le dijo, este rico sigue hablando con Abraham. Le dice, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Parece que este rico ahora necesita mucho a Lázaro, sino para refrescarle su lengua con agua, sino para un favor mayor, algo así como resucitar. Fíjese lo que dice, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. O sea, que Lázaro reviva o resucite para prevenirle a los suyos. Dice el 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Era la petición de este rico, ex rico. O sea, que se le predique a sus hermanos para que ellos no llegaran también al infierno. Y le pedía que Lázaro fuera enviado a eso. Y hermanitos, antes de continuar con los otros versos, aquí nos da a entender algo muy fuerte, muy triste, muy terrible, pero real. Que después de esta vida, sea que uno va para el cielo o para el infierno, hay conciencia, hay pensamiento, uno piensa, uno no está dormido, no está inconsciente, porque hay quienes predican eso, que uno está dormido y que despertará en el día del juicio o del arrebatamiento. Pero no, mis hermanitos, hay conciencia. Así como en el cielo hay conciencia, uno piensa, uno ve, uno oye y uno siente. También en el infierno uno tiene recuerdos, memoria, conciencia. Y me atrevo a decir, conforme a este texto, hasta tiene sentimientos en el infierno. ¿Cómo es posible? Es que los sentimientos están contenidos en el alma, y el alma es la que se atormenta, y el espíritu de uno cuando va al infierno. Entonces, hermanos amados, resulta que él se preocupaba. ¿Cómo es posible que alguien que esté en el infierno se preocupe por los suyos? Esto es posible conforme a esta realidad escritural. Entonces, él todavía tenía corazón para acordarse de sus hermanitos, de sus 5 hermanos que estaban vivos todavía. Se preocupaba por ellos, y por eso esta petición. Dicho esto, hermanitos, vemos en el verso 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos, o sea, tienen la palabra dada por Moisés y los profetas, y se refiere al Antiguo Testamento. Tienen la Torá, tienen la palabra, que los oigan a ellos, para ser salvos y no llegar al infierno. 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Como diciendo, si algún muerto resucita como Lázaro y les predica, eso para ellos será como una señal, un milagro, un elemento que los lleve a convencerlos, ya que crean. Es lo que quería decir este rico.
Pero por eso dice, si alguno resucita de los muertos, si alguno se levanta, si alguno de los muertos va, entonces ahora sí creerán y se arrepentirán. Pero la respuesta de Abraham es el 31. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta es la respuesta de Abraham, que crean la palabra, que oigan la palabra y que la vivan para que no lleguen a ese infierno. Y que aunque haya milagros, señales, pero ni aún así se persuadirán. ¿Qué quiere decir? Ni aún así se convencerán. No se van a convencer. Si oyen a Dios y a su palabra, no necesitan, hermanitos, más señales, porque por la fe y por la gracia en Cristo Jesús somos salvos. Pero si ven señales y tienen un corazón duro, ni aún así se iban a arrepentir. Y hermanitos, la misma palabra y la misma instrucción sigue vigente. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Y claro, hoy tenemos el Nuevo Testamento y tenemos al Señor Jesucristo que nos dio de su gracia. La gracia y la verdad vienen por Cristo Jesús. Entonces, hermanitos, para no llegar a ese lugar de tormento, tenemos la palabra, tenemos al Señor Jesús, al autor de eterna salvación. Mis hermanos amados, entonces esto no es una parábola, es un hecho real. Esto aconteció y hasta viene el nombre de uno de los protagonistas, Lázaro, el que era mendigo en esta tierra. Así que no se lamente, hermanitos, porque los que hoy lloran, un día serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y eso viene a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra. Ahora, Señor, mis hermanitos están en tus manos. Alguno de ellos tal vez ha estado triste por todo lo que le acontece aquí, pero él un día será consolado, pues así lo dijiste, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no va a haber más tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Señor, vas a consolar a mis hermanitos, y ahora mismo ya los consuelas con tu Espíritu Santo. Hay quienes no sufren tanto, Señor, pero hay de los que están saciados, porque un día tendrán hambre. Hay de los que hoy ríen, porque llorarán, dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. Aceptamos la vida que tú nos diste y la cruz que llevamos, porque dice tu palabra, el que quiera ir en pos de ti, tome su cruz cada día, se niegue a sí mismo y te siga. Gracias, Señor. Proseguimos a la meta del supremo llamamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Él también los va a consolar. Amén.